viene el aire de retorno, el aire exterior se mezcla, estoy haciendo la renovación, cumpliendo con el estándar 170 o 62.1. Tengo el banco de filtros número 1, ¿sí? Reject Filter. Entonces aquí puedo poner un filtro MERC 8, ¿sí? Puedo poner un filtro MERC 11 en el banco de filtros número 1, ¿sí ven? Cumpliendo con el estándar 170. Tengo el serpentín de enfriamiento. Ustedes ya saben que los serpentines de enfriamiento pueden ser con refrigerante o con agua, ¿sí? Eso espero que esté claro. Y los tipos de refrigerante, el que más utilizamos en climatización es R410A, ¿sí? Tengo un ventilador de suministro. Ventilador de suministro puede ser de volumen de aire variable, si voy a utilizar cajas de aire variable, un sistema variable, o puede ser de una sola velocidad si voy a utilizar un sistema de suministro constante, de volumen de aire constante. ¿Sí? Esto simplemente es un difusor de aire para que el aire se cree aquí turbulento y pase por todo el filtro terminal EPA. Entonces, y tengo el plenum de descarga, la descarga de aire, y aquí ya se va su sistema de ductos. ¿Está claro? Cumpliendo con el estándar 170, el segundo banco de filtros. ¿Estamos claros? Una pregunta. Sí. ¿Cuál de estos tres sistemas es el que más se usa aquí? ¿El aire variable, el de las resistencias o El de cuál? las resistencias casi nunca se utiliza. El que menos se utiliza es el aire variable y el que más se utiliza es el flujo constante, porque normalmente se divide las zonas. Quirófano, un solo quirófano, emergencia, una sola emergencia. El flujo de aire variable se divide cuando son más, ¿qué te puedo decir? En el área de hospitalización. Si quieres poner una unidad manejadora de aire, pones una unidad manejadora de aire grande, con volumen de aire variable y una caja de volumen de aire variable para cada dormitorio, cuando es hospitalización, o para oficinas, esas cosas. Pero cuando son áreas críticas, es flujo constante. Quirófanos, laboratorios, emergencia, etcétera. Flujo constante. ¿Sí? O sea, ¿cómo sería una sola UMA para Para cada cada área. quirófano, por ejemplo? Sí, para cada área. Una sola UMA para cada área. ¿Sí? Ok. Porque, sí, porque ya recuerda que luego vamos a ver la parte de distribución de aire. Nosotros no podemos mezclar aire si están en zonas contaminadas. Por ejemplo, ahí el estándar 170, hay una columna que te dice todo el aire extraído al exterior. Sí, eso significa que tú no puedes mezclar, por ejemplo, el aire de emergencia, el aire de retorno de emergencia, mezclarlo en una UMA que esté dando a emergencia y a otra zona. No se puede mezclar ese aire. ¿Sí? En algunos casos te dice que todo ese aire lo botes directamente al exterior, no lo mezcles. Por ese caso, la mayoría en hospitales se utiliza una manejadora para cada zona. Bueno, aquí ya es una manejadora mucho más grande, hospitalaria, con doble ventilador o con ventilador de retorno. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que este ventilador FR que está acá, ¿sí? FR, es el ventilador de retorno de aire. Aquí se conecta un ducto. Este tipo de manejadora se utiliza cuando el recorrido de ductos es muy largo o es de mucha extensión, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ustedes están en terraza y tienen que suministrar aire a una zona que es en un edificio de 6 pisos y tienen que suministrar aire a una zona que está en el segundo piso. Entonces, este ventilador de retorno ayuda para que para distribuir, por así decirlo, las caídas de presión. Entonces, este ventilador de retorno se selecciona para la caída de presión de todo el ducto de retorno, ¿sí? Y este ventilador se selecciona para la caída de presión de todo el ducto de suministro, ¿sí? Entonces, es para poder vencer esas caídas de presión. Y si ustedes ven de aquí
Para acá es la misma UMA anterior. ¿Sí? Simplemente lo que se le ha agregado, en vez de llamarle mixing box, aquí se le llama EE, que es un economizador, ¿sí? O un economizer. Ese economizador tiene una entrada de aire fresco, tiene una entrada de aire de retorno, que es la que viene de acá, y tiene una salida de aire de extracción. Entonces, este economizador con este ventilador de retorno me permite también controlar las presiones en la zona. Si necesito presión positiva, presión negativa, etc. Eso lo vamos a ver luego. Bueno, y así es como se muestra una configuración de manejadora seleccionada con un software, ¿sí? Les dan un plano así y ustedes tienen que validar. Puede tener resistencia eléctrica, como está aquí. Es otra configuración de manejadora hospitalaria, doble piso que se la llama. Entonces, para no poner ventilador de retorno en la parte baja y hacer una manejadora muy larga, como de 6,50 metros, se puede hacer una manejadora doble piso con el ventilador de retorno en el segundo piso. Entonces ya se hace 5 metros. ¿Sí? Eso lo hacen los señores que seleccionan manejadores. Especificaciones. Es muy importante especificar las manejadoras de aire. Entonces, para especificar las manejadoras de aire, lo que se utiliza es una planilla de manejadora. ¿Sí? Este es un ejemplo de planilla manejadora. Entonces, ustedes especifican el nombre de la UMA, el TAC, la zona a la que sirve, la cantidad, la carga total, la carga sensible, el aire de suministro, ¿sí? El aire de retorno, el aire exterior, ¿sí? De- Especifican la ciclometría del serpentín. En este caso es un serpentín de expansión directa, dice aquí, miren, ¿sí? Especifican la temperatura de entrada al serpentín, que sería la temperatura de mezcla, ¿sí? En este caso, miren, esta UMA, la primera es 100% aire exterior, entonces la temperatura aquí no sería de mezclas, si la quieren llamarla como mezcla, sino la temperatura de entrada, ¿sí ven? Entonces, de bulbo seco y bulbo húmedo, la temperatura de salida de bulbo seco y de bulbo húmedo. Si ven que aquí es 53, 52, prácticamente saturado el 90%. ¿Mm? Si tienen ventilador de retorno, especifican el tipo de ventilador, ¿se acuerdan? FC, BC o Plenum. ¿Ah? Todo va de la mano. La caída de presión externa del aire que ustedes calculan de la resistencia de los ductos, de la caída de presión en difusores, en mangas flexibles, rejillas de retorno, etc. Y esto ya se calcula con un software. Si tienen ventilador de suministro, plenum, si es de qué tipo es, la que de presión, el, los HP del motor, la configuración de la UMA. Miren, aquí sigue. La configuración es 2 pulgadas de aislamiento, ¿se acuerdan? Doble pared, 2 pulgadas de aislamiento, sí. Es horizontal o vertical, es para interior o exterior, tiene resistencia eléctrica, tiene caja de mezcla, tiene lámpara ultravioleta, tiene variador de frecuencia, los filtros al retorno, el primer banco de filtros, los filtros al suministro, el segundo banco de filtros y la potencia a la cual va a trabajar. ¿Está claro lo que es una planilla de manejadoras? Sí. Ok, perfecto. Y las especificaciones. Luego de la planilla vienen las especificaciones. Simplemente es la especificación técnica que vamos a juntar en nuestra memoria del proyecto. Entonces aquí se describe la manejadora. Es importante siempre que se ponga que es doble pared y el aislamiento que es 2 pulgadas de aislamiento. De qué tipo de refrigerante va a utilizar, en este caso R410A, si es para interior o exterior, ¿sí? Y el tipo de construcción, en este caso dice acero galvanizado de 1 milímetro de espesor y etcétera, etcétera, etcétera. Esto normalmente la tenemos nosotros
archivos guardados de especificaciones de equipos. Lo que cogemos es, lo copiamos a nuestra memoria y lo editamos según el proyecto. Y este es, por último, un submittal, que ustedes, si están trabajando como ingenieros de proyecto, les va a llegar el submittal de selección de los equipos. Y en el submittal de selección, ustedes tienen que revisar todos los parámetros y decir tienen que aprobar o no la hoja de selección para que se proceda a la fabricación si es que van a trabajar como ingenieros de proyecto. Entonces ustedes revisan que se esté cumpliendo el flujo de aire, la guía de presión, el tipo de construcción, los filtros que van a ir, la capacidad del equipo, etcétera. ¿Sí? Aquí van a tener todo. ¿Sí ven? Van a tener por secciones. Por ejemplo, aquí está la sección del serpentín. Entonces dice la bandeja de drenaje. Miren, que es de acero inoxidable. Les dice, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Número de aletas por pulgadas. 11 aletas por pulgadas. ¿Cuál era el máximo? Recomendado, ojo, era 12, ¿se acuerdan? 12 aletas por pulgada. Tienen la capacidad del serpentín y la capacidad sensible. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el parámetro más importante de chequear? La capacidad sensible, ¿sí? Para seleccionar yo mi condensador. La temperatura de saturación del refrigerante 7.2. Y acá abajo tengo el ventilador. Miren que es un ventilador FC. Aquí dice forward, ¿sí? Ventilador FC. Tiene la caída de presión total del aire que maneja, el tipo de ventilador y el motor. Aquí puede ser que diga variable, en vez de estándar, variable. Y al final les presentan un plano como este. Y ustedes lo comprueban que se esté cumpliendo todo lo que han solicitado. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Disculpe una pregunta, ¿podría repetir por favor qué era eso, la pared 2 pulgadas que había mencionado hace un par de minutos? Correcto. Vamos acá, de la clase anterior. Ya. Entonces, miren, esto es, ¿sí ven? Entonces, las manejadoras recuerden que tienen una carcasa, como está aquí, una carcasa, ¿sí ven? Es es como les digo, es, es los paneles. Se había mostrado al inicio. Aquí está. Eso, está formada por paneles, ¿sí ven? Por paneles de material de acero galvanizado, que como en la especificación les mostraba que decía de 1 milímetro de espesor. Hay fabricantes que pueden hacerlas de 0.5 milímetros o de 0.8 milímetros, ya depende de la especificación que ustedes coloquen como diseñadores. Son paneles que se llama doble pared. ¿Por qué? Porque tienen pared metálica al exterior y pared metálica al interior, ¿sí ven? Entonces, y en medio tienen un aislamiento, en este caso de poliuretano inyectado, ¿sí ven? De poliuretano inyectado. Entonces, eso se lo conoce como doble pared, porque tienen pared metálica interior y pared metálica al exterior. El poliuretano no está en contacto, o el aislamiento no está en contacto con el flujo del aire. Recuerden que por dentro de la manejadora nosotros va a fluir el aire que estamos climatizando. Es una estructura como se muestra aquí. Pared metálica interior, pared metálica exterior, y tiene adentro el aislamiento. Se lo conoce como tipo sándwich. Tipo sándwich. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos doble pared. ¿Para qué? ¿Sí? Porque unidades de pared simple se utilizaban mucho antes. ¿Sí? ¿Y qué significaba? Que en el interior
el aislamiento térmico estaba en contacto con el aire, entonces el aislamiento térmico se desprendía, se producía humedad, se creaban hongos, etcétera. Para que ustedes tengan una idea, las centrales que utilizan, que se venden todavía ahora, que son comerciales para sus oficinas, o si ustedes tienen una casa grande y ponen una central en la sala, todas las centrales son de pared simple. Todas las centrales son equipos comerciales, no son equipos para hospitales ni para una aplicación especial. Esas centrales vienen simplemente afuera ustedes ven una carcasa de acero galvanizado pintado, pero adentro simplemente está pegado el aislamiento y eso se lo conoce como pared simple, ¿sí? En las manejadoras es obligado que sea doble pared. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Profesor, una pregunta. Cuando se refiere a 12 placas, ¿es por pulgada? ¿Es o sea, pulgada de longitud o por pulgada cuadrada? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, a ver, a ver. Esa parte sí no estoy claro, pero debe ser por pulgada cuadrada, es decir, el área. Este, a ver, lo que pasa es que cómo te explico. Tú tienes un serpentín. Déjame ver aquí. Ya, aquí tienes un serpentín. Lo que les explicaba a la vez. En realidad, yo creería que es por pulgada de longitud, pero depende cómo lo veas, porque tú aquí tienes una longitud, el ancho del serpentín, ¿sí? El ancho, ¿sí? Y las aletas son placas, como tú dices, que vienen metidas dentro de los tubos de cobre, vienen metidas y tienen unas placas de aluminio que van así a lo largo, para abajo, ¿entiendes? Así largo, largo, largo. Entonces, 12 pulgadas 12 aletas por pulgada significa que 12, no pueden haber más de 12 en esta longitud de pulgada, sería por longitud, ¿me entiendes? Porque si hubieran más, estuvieran más juntas, más pegadas, como se dice. Entonces, es para que estén un poco separadas, que la recomendación, ojo, recomendación, que vengan 12 aletas por pulgada en la longitud sería, ¿sí? ¿Está claro? Porque las placas vienen hacia lo largo, hacia abajo. Listo, profesor. Muchas gracias por responder la pregunta. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pasemos. Ya estamos con las manejadoras. Pasemos. Perfecto. Espero que cuando estén trabajando en un proyecto especifiquen bien las manejadoras, porque la mayoría lo que hace es copiar, pegar y no y especifica todo mal. Sí, principalmente en los proyectos del gobierno y ahí se vuelve un- una complicación totalmente porque no se sabe qué seleccionar. Entonces ya saben los puntos principales. Esto no lo voy a explicar ahorita porque lo voy a explicar en la otra diapositiva, ¿sí? Lo que vamos a explicar ahora son los componentes de los equipos. Los componentes de los equipos obviamente serían, los principales componentes en realidad serían cuatro, por así decirlo, que sería el condensador, el evaporador, la válvula de expansión y los compresores, ¿sí? Empecemos por el compresor, que sí lo tengo aquí. Entonces los compresores, esto igual lo vamos a ver un poquito más a detalle en la parte de refrigeración. Los compresores son reciprocantes de pistones, ¿sí? Simplemente es como su carro, es un compresor reciprocante. Tiene pistones. También hay compresores reciprocantes son muy utilizados en refrigeración, ¿sí? Son muy utilizados en equipos de media baja temperatura para refrigeración. Tenemos los compresores tipo scroll. Los tipos scroll son muy utilizados en climatización. Prácticamente casi la mayoría de sus equipos de climatización vienen con compresores scroll herméticos, son cerrados, ¿sí? Son scroll, se lo conoce como, porque tienen el funcionamiento es como un caracol, pero que ya lo vamos a explicar luego.
De ahí vienen los compresores tipo tornillos. Los tornillos ya se los utiliza en equipos grandes como chillers, ¿sí? Principalmente en chillers enfriados por aire, que ya vamos a ver hoy mismo también esta parte. Y vienen los compresores tipo centrífugos, que también se lo utiliza en equipos grandes, principalmente en chillers enfriados por agua, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones al seleccionar un compresor? El tamaño y los requisitos de capacidad, como les indicaba. Si ustedes ven, les mencionaba refrigeración, equipos comerciales, equipos grandes, chillers, equipos más grandes, chillers. ¿Sí ven? Tamaño, ubicación, instalación, tipo de ruido, operación, cargas parciales o completas. ¿Qué quiere decir a cargas parciales? Yo cuando hablábamos de eficiencia les indicaba la operación a cargas parciales. Cuando la demanda de enfriamiento baja, porque ya está fría la zona, eso significa cargas parciales. Entonces hay que seleccionar un compresor que responda muy bien a esas cargas parciales. Operación invierno y verano, tiempo necesario para reducir la temperatura a las condiciones deseadas de funcionamiento, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, puede ser que necesiten un compresor de refrigeración para una aplicación de congelamiento, etcétera, ¿sí? Bueno, y aquí simplemente cómo se clasifican por el tipo de desplazamiento positivo y dinámico. Tipo de desplazamiento positivo, aumentan la presión del refrigerante al reducir el volumen de la cámara de compresión a través del trabajo aplicado por el mecanismo del compresor. Reducir, ¿sí? El flujo, el volumen del compresor, de la cámara de compresión, ¿sí? Los compresores dinámicos aumentan la presión del vapor del refrigerante mediante la transferencia continua de energía cinética. En este caso serían los centrífugos y los tornillos. Listo. Y ahora pasamos a lo que estábamos revisando, que son condensadores, evaporadores, que son los dos de los cuatro componentes principales de los sistemas de refrigeración, ¿sí? Como estaba aquí, condensador, evaporador, compresor y válvula de expansión. El compresor, ustedes ya saben, es algo sencillo, es el corazón del sistema, ¿sí? Ahora tenemos los condensadores, el evaporador y el dispositivo de expansión. El condensador, como su nombre lo indica, condensa el refrigerante para devolverlo al sistema. Y el evaporador es el encargado de evaporar el refrigerante extrayendo la energía de la zona, ¿sí? Entonces los condensadores pueden ser enfriados por agua, ¿sí? Es decir, ¿qué significa? Que el refrigerante se condensa por una transferencia de calor entre aire refrigerante o entre agua refrigerante, ¿sí ven? Entonces se clasifican enfriados por agua, enfriados por aire, evaporativo, enfriamiento por aire y agua, y enfriado por refrigerantes sistemas de cascada, ¿sí? Entonces esto es un condensador, el que está a la izquierda enfriado por aire, tienen un serpentín, ¿sí? Como el que hemos visto, el aire pasa a través del serpentín y el refrigerante que pasa por el interior de los tubos de cobre se condensa, enfriado por aire. Enfriado por agua, principalmente en chillers. El refrigerante puede ser de las dos maneras. El refrigerante puede estar inundando. Este intercambiador se llama carcasa y tubo. Ustedes que me imagino que ya lo conocen muy bien. Entonces el refrigerante puede estar inundando la carcasa y por dentro de los tubos pasar agua. Y se condensa el refrigerante que sale por acá. O puede ser que el refrigerante pase por dentro de los tubos y el agua por afuera. Pero en los equipos de climatización, en los chillers, normalmente es de tipo inundado, que se le llama, ¿sí? Entonces, dependiendo de la capacidad, las aplicaciones pueden ser típicas. Si ven aquí, hasta 500 toneladas, normalmente se utiliza enfriados por aire o condensados por aire. Mayores a 500 toneladas ya se utiliza por agua, porque la capacidad ya, por ejemplo, tú necesitarías muchísimo aire para condensar ese refrigerante. Entonces, por eso es que ya se utiliza por agua. El agua tiene mayor capacidad de enfriamiento, por así decirlo. Tú puedes suministrar agua más fría.
Entonces, si hablamos de equipos de chillers, aquí tenemos enfriados por aire, enfriados por agua. Esto lo voy a pasar rápido porque lo voy a mostrar en la siguiente lámina. ¿Sí? Solo para que lo vean. Así son los chillers enfriados por agua, así son los chillers enfriados por aire. Los chillers, esto también lo tengo en la siguiente lámina, pasemos un poquito rápido. Y los condensadores enfriados por aire son de este tipo. ¿Sí? Los condensadores enfriados por aire son de este tipo que ustedes ven acá a la derecha. Si ven, esto va al exterior. Aquí tienen los serpentines y tienen ventiladores, aire, refrigerante que pasa por dentro de los tubos y se condensa. Este es las evaporadoras que van en el interior. Pueden ser más pequeños. Esto me imagino que ustedes lo ven muy seguido por ejemplo, estos condensadores así pequeñitos que se lo llama rack, tipo rack, como están acá. Ustedes los ven en los cuartos de refrigeración, en las gasolineras que tienen los cuartos de enfriamiento para las bebidas. En la parte de afuera ustedes ven estos colgados, que son los condensadores para las cámaras de enfriamiento de las bebidas. Estos son condensadores tipo rack. Este es un compresor tipo reciprocante. Si ven que ven aquí una condensadora más grande. Aquí están, miren. Entonces los condensadores pueden ser carcasa y tubos, tamaños grandes. Carcasa y bobina, tamaños pequeños. De tubo, tamaños pequeños. De placa soldada y placa de marco, ¿sí? Tamaños pequeños. Entonces ese es el funcionamiento. Entonces aquí ustedes ven un chiller. Estos son otros condensadores, tubo y tubo, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, hacemos esto. Condensadores placa, tipo placas, ¿sí ven? Y carcasa y tubo. Y ahora vamos a los evaporadores. ¿Y los split comerciales por qué usan? Por aire, supongo, ¿no? Por aire. Son una condensadora que está afuera, que tiene un ventilador y tiene un serpentín que hace un intercambio aire-refrigerante. Es por aire. ¿Sí? Esto de aquí, ya, perdón, ya. Su equipo de mini split o equipos comerciales tienen serpentines así. ¿Mm? Aquí está así como en L, es según el diseño nada más. Pero estos, miren, aquí se ven mejor. Si ven, estas son las aletas que nosotros le llamamos. Que son una plancha larga que tiene sus perforaciones para entrar a los tubos, como están aquí. Y estas vienen en toda la longitud. Entonces, si ven, si tienen más aletas, se vuelve más compacto y se hace una masa. Entonces, eso es un serpentín, que prácticamente es lo mismo si fuera para un condensador evaporador, sino que cambia el diseño. ¿Sí? Entonces, este es un serpentín así, tiene su equipo que está mini split instalado en la parte exterior del condensador. Este es también es importante mencionarles que hay una que bueno, no es nueva, sino que ya existe varios años y se la está aplicando últimamente, no son que este serpentín, ¿sí? Este serpentín que nosotros lo conocemos como tubo de cobre y aletas de aluminio. Hay unos nuevos serpentines, no son nuevos porque ya vienen de varios años, pero se están fabricando ya los equipos con serpentines microchannel, ¿sí? Que se los conoce, microchannel, que es todo aluminio. Entonces, como ustedes lo ven aquí, es una estructura o una configuración de todo aluminio. Entonces, ustedes ven aquí ¿qué les puedo decir? Las aletas son estas de aquí, que están en la mitad, son de aluminio, y estos son los distribuidores mini, con canales pequeños en el que fluye el refrigerante, ¿sí? Todo aluminio. Entonces aquí es el distribuidor, se lo conoce como distribuidor, ¿sí? Este tubo de aquí se lo conoce como distribuidor,
Estos de acá son los canales y estas son las aletas, pero todo es de aluminio, ¿sí? Este se lo conoce como microchannel. Se lo utiliza normalmente en los condensadores. Preguntas en los condensadores enfriados por aire. Ahora ustedes se preguntan por qué utilizar cobre aluminio o microchannel. A ver, todos tienen sus ventajas. ¿Por qué la tendencia a utilizar microchannel? Porque con microchannel tengo una mejor transferencia de calor. Es decir, voy a utilizar menos refrigerante para obtener la misma eficiencia. Y al utilizar menos refrigerante va a tener menos trabajo el compresor, menos consumo de energía. La fabricación de serpentín microchannel es más económico, entonces tiene todas sus ventajas hablando de eficiencia y costo. ¿Ya? El serpentín cobre aluminio tiene sus ventajas, que es mucho más resistente, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver serpentines cuando hagan visitas a campo, que todas estas aletas están dobladas, algunas están deterioradas, están dañadas, etcétera, pero sigue funcionando el equipo. Porque mientras no se haga hueco en el cobre, que es difícil, no pasa nada. Las aletas pueden dañarse, etcétera, baja su eficiencia, pero sigue funcionando el equipo. Entonces su vida útil es muchísimo o su confiabilidad es mucho más alta. ¿Qué pasa con el microchannel? Tú le haces un huequito por aquí, ya tienes fuga. Y ustedes saben que el aluminio es más débil. Entonces ese es el problema con el microchannel, que van a tener problemas de fugas. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí. Sí, ¿O no me ingeniero. escuchan? Perfecto, perfecto. Si ven que es mucha información que tenemos. Bueno, estos son condensadores evaporativos que lo vamos a ver luego. Y vienen los evaporadores. Los evaporadores igualmente se clasifican como evaporadores intercambiadores de refrigerante agua o refrigerante aire. ¿Sí ven? Lo mismo. ¿Dónde utilizaríamos un intercambiador de refrigerante agua? En un chiller, ¿no? En un chiller. Refrigerante aire es su mini split que tienen en la casa. Entonces, este es un intercambiador refrigerante agua utilizado en los chillers. En todos los chillers utilizamos intercambiador refrigerante agua porque el chiller lo que hace o su nombre es un enfriador de líquido. Se lo conoce como enfriador de líquido. Es decir, lo que hace es bajar la temperatura del agua para suministrar al sistema de climatización, ¿sí? Entonces, eso es un chiller. Entonces utiliza un intercambiador evaporador tipo refrigerante agua, que igualmente es carcasa tubo. En este caso, miren que el evaporador es de tipo inundado, como se muestra aquí. El agua fluye por dentro de los tubos y el refrigerante está inundando afuera el evaporador, ¿sí? Entonces, utilizamos un evaporador que sería este de aquí, si ven, en el que es por agua. Y acá adentro está un intercambiador evaporador, para el chiller enfriado por aire, que está acá adentro. En el chiller enfriado por aire, ojo, puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo carcasa y tubo, como está aquí, o puede ser del tipo de placas, como se muestra aquí, o puede ser del tipo de placas, ¿sí? Esos dos intercambiadores evaporadores pueden venir en los chillers enfriados por aire, que están acá. Perfecto. Y los evaporadores aire refrigerante son todos estos. Normalmente se los utiliza en las cámaras de refrigeración, como están en su parte izquierda. Estos son evaporadores típicos de refrigeración, ¿sí? Y estos evaporadores son típicos de sus sistemas en su mini split, por ejemplo el de acá abajo. Ustedes tienen un evaporador así. Esto es para una central ducto. Tienen un evaporador así en B, ¿sí? Que igual son
aletas de aluminio y tubos de cobre. Aquí si no se utiliza microchannel, solo se utiliza tubos de cobre y aletas de aluminio. ¿Sí? ¿Preguntas? Listo. Entonces, esto vamos a pasar a las siguientes diapositivas que les indicaba. Ok. Y la aplicación de los condensadores evaporativos, ¿también lo va a decir? Sí, eso lo tengo aquí. Los enfriadores evaporativos son como una torre de enfriamiento que lo tenemos aquí. ¿Sí? Y ya lo vamos a mencionar. Ok, entonces ahora sí ya nos vamos a los tipos de sistemas de equipos, por así decirlo. ¿Sí? Recuerden, estuvimos en la cálculo de carga térmica, ciclometría, de ahí fuimos a los sistemas de manejadoras, porque era importante mencionar solo manejadoras, a los sistemas de distribución de aire constante, variable, recalentamiento, multizona. De ahí vimos un poco en este momento los tipos de compresores, evaporadores y condensadoras. Ustedes espero que ya tengan un poco más claro. Luego vamos a ver las válvulas de expansión cuando estemos en refrigeración y con eso complementan todo, porque las válvulas de expansión prácticamente hay que darle una clase entera o media clase, ¿sí? Ahora vamos a los tipos de sistemas de climatización, por así decirlo. Los tipos de sistemas que ustedes pueden seleccionar en su proyecto, ¿sí? Entonces, los tipos de sistemas que pueden seleccionar en su proyecto. Esto simplemente como resumen. Recuerdan las fórmulas de carga sensible, carga latente, una tonelada de refrigeración aquí equivale, 1 kilovatio térmico, un pie, ¿sí? Y esta formulita en sistemas de agua helada, que es importante, sistemas de agua que también la mencionamos, toneladas de refrigeración es galones por minuto por delta T, temperatura de suministro de agua, de retorno de agua, dividido para 24, que la van a utilizar. Listo. Entonces, en los equipos, hablando de equipos, nosotros tenemos varios tipos de equipos. Equipos comerciales, como se acuerdan que los clasificamos, equipos mucho más avanzados, dependiendo de su proyecto. Por ejemplo, si ustedes tienen por ejemplo, en las gasolineras, como les digo, estas tiendas de la gasolinera o este comercial de la gasolinera, normalmente les gusta utilizar un paquete, ¿sí? O por ejemplo, ustedes van a, a, a una de estos que venden hamburguesas, comidas rápidas, locales comerciales grandes, normalmente tienen paquetes. ¿Por qué? Porque todo está en la terraza, fácil mantenimiento, el acceso, las restricciones. Ustedes van a una planta, pueden tener paquetes, ¿sí? Todo está afuera y entran conductos. Entonces, ¿qué es una unidad paquete? Unidad paquete o unidad contenida, todo tiene aquí y se instala en el exterior. Aquí tiene el evaporador, aquí está el condensador, ¿sí ven? Aquí este serpentín que se lo ve más aquí puede ser de microchannel o puede ser de tubo de cobre y aletas de aluminio. Acá adentro está el compresor. Aquí está el ventilador del condensador. Aquí está dentro el ventilador del evaporador, la salida de aire y aquí puede tener un banco de filtros. ¿Sí? Entonces, para aplicaciones comerciales. Aplicaciones comerciales pequeñas, aplicaciones especializadas, buenos para deshumidificación, compresores reciprocantes, scroll o tornillo. Tornillo en equipos bien grandes, ¿sí? Estos paquetes pueden venir hasta 50 toneladas de refrigeración. Un paquete inmenso, ¿sí? Desde 2 toneladas de refrigeración. Bien. Entonces vienen desde 2 toneladas de refrigeración hasta 50 aproximadamente. ¿Estamos claros? Entonces internamente se lo ve así, ¿sí ven? Tienen el condensador, tienen su ventilador del evaporador, la salida del aire,
serpentín de enfriamiento. Por acá adentro tienen un filtro y tienen su tablero de control. Entonces esto es un paquete mucho más grande. Esto ya puede ser que sea de unas 35 toneladas de refrigeración, ¿sí? Entonces aquí tienen su condensador. Tienes acá dentro su evaporador. Miren que tiene este paquete, tiene una toma de aire fresco también. Y puede ser que tenga la descarga hacia abajo. Entonces los paquetes se configuran descarga hacia el frente, hacia un lado o hacia abajo. Este de seguro tiene una descarga de aire hacia abajo porque no se ven los ductos, ¿sí? Entonces es importante nosotros cuando tenemos un paquete de descarga hacia abajo, esta partecita que ven acá abajo se lo conoce como KURK. Es un accesorio para instalación. Bueno, eso ya cuando tengan más experiencia. ¿Alguna pregunta sobre los paquetes? Y de ahí vamos a los split o a las centrales que ustedes les conocen. A las centrales ducto, ¿sí? Me imagino que ustedes han visto esto en las aulas de clase en la SPOL o, o en alguna oficina o algún local comercial que hayan visitado. En los centros comerciales son típicos, en todos los locales comerciales tienen un split ducto. Casi la mayoría, todos los locales comerciales en un centro comercial o en un mall tienen una central ducto. Una central ducto que está instalada en un cuarto o entre la losa y el tumbado también las ponen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Es un tipo split. ¿Por qué split? Porque está dividido entre el condensador y el evaporador. Entonces aquí tienen ustedes este condensador que simplemente aquí tienen dentro el compresor, el serpentín del condensador, el ventilador y tienen el evaporador instalado en la zona. Tienen el ventilador del evaporador, un filtro que viene acá abajo y el serpentín que puede ser en B, como el que les mostré. Y se conecta con tubería de cobre. ¿Alguna pregunta? Y el dispositivo de expansión lo tienen aquí en el evaporador, que puede ser la válvula de expansión, un capilar o un dispositivo de expansión. ¿Está claro? Profesor, una pregunta. ¿Cuál es el beneficio de usar ese tipo de equipos de enfriamiento, tipo split? El tipo de split es por la instalación, porque por ejemplo los paquetes tú los tienes todos en la terraza, ¿sí? Y tienes que ir con conductos hasta la zona a climatizar. Por eso es que les decía, en estos locales de comida grandes, patios de comida, por ejemplo, ustedes van a un centro comercial, en los patios de comida, si no tienen manejadoras, tienen paquetes. O en un banco que es grande, tienen paquetes, ¿sí? Los de acá, tú necesitas este equipo, la evaporadora, ponerlo en el interior. Tienes que tener un cuarto, ¿sí? Si la evaporadora es muy grande, porque estos equipos pueden venir hasta 30 toneladas de refrigeración, que son equipos grandes, este evaporador es inmenso. Si ese cuarto no está bien aislado, te produce ruido al exterior. Entonces, ¿sí? Eso es una complicación. Se lo utiliza porque tienes menos recorridos de ducto, ¿sí? Te ahorra los ductos, tienes menos recorrido de ducto. Entonces, pero tienes que llevar la tubería de cobre, mucho más fácil, hasta la terraza. Entonces, Y obviamente como hay menos ductos, se pierde menos calor por longitud de los ductos, supongo. se pierden, digamos, recuerda que los ductos igual son aislados, pero sí pierdes menos, Claro, tienes pero menos, igual hay pérdidas ahí por transferencia de claro, calor. exacto. Entonces es un poquito más eficiente por eso mismo, porque tienes menos caída de presión en los ductos, un motor más pequeño, menos pérdida de calor en los ductos, los ductos están más cercanos, el sistema se hace más económico, hablando de dinero, porque necesitas instalar menos ductos y eso de ahí. Entonces, por eso, esto es popular, estos equipos son populares. Ustedes los van a ver en muchas oficinas, muchos locales comerciales, que les puedo decir, en la mayoría de proyectos existen este tipo de ducto, este tipo de equipos que se llaman split central ducto, ¿sí? Esto central ducto, esta evaporadora la puedes cambiar por una evaporadora de este tipo,
¿Sí ven? Que se llama fan coil. Este tipo fan coil también son split, que puede estar conectado a una condensadora de este tipo, ¿sí ven? Con este evaporador fan coil que está aquí. ¿Por qué? Este evaporador fan coil también se ha vuelto un poco más popular porque ocupa menos espacio cuando no tienes un cuarto. No tienes un cuarto para poner esta evaporadora vertical que estaba en la lámina anterior, pones este fan coil entre la losa y el tumbado. Lo metes ahí y aquí sales conducto, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Que estos fan coil no tienen mucha caída de presión externa. Es decir, tú en una central ducto podrías conectar un ducto que te puede decir hasta de 15, 20 metros. En un fan coil no puedes conectar más de 10, 12 metros, ¿me entiendes? Tienen que hacer el cálculo de caída de presión. Pero estos son populares también. Entonces tenemos los tipos split fan coils, como están aquí. Miren, esto es un termostato que se conecta y regula la temperatura, ¿sí? Y tienen su split, mini split, se lo conoce, o consola de pared, o evaporadora de pared, porque esto va en su pared, en su cuarto, ¿sí? Se lo conoce así, también tipo split decorativo de pared. Entonces tenemos esos sistemas, paquetes, centrales, fan coil, de pared. Y tenemos tipo split, multi-split o split, tenemos varias evaporadoras, ¿sí ven? Todo esto de aquí es evaporadoras. ¿Qué es un evaporador? Ustedes ya saben, está instalada en la zona, tiene un serpentín, un ventilador y nada más. Y el dispositivo de expansión. Pueden haber fan coils de alta presión, fan coil de media presión, evaporadoras de pared, KC de 2 vías, KC de 1 vía, KC de 4 vías, ¿sí? Y su condensadora, que está en el exterior. Las condensadoras pueden ser, miren, de este tipo. Descarga vertical, para que ustedes cuando vayan a comprar un equipo, estén diseñando un proyecto y el ingeniero diga, no, vamos a utilizar condensadoras de descarga vertical, son de este tipo. Descargan el aire caliente hacia arriba. El aire entra por aquí, intercambio de calor y se va hacia arriba. Dicen, no, vamos a utilizar condensadoras de descarga horizontal, son de este tipo. El aire entra por la parte de atrás y lo descarga hacia el frente, descarga horizontal. ¿Sí? Descarga horizontal. ¿Sí ven? Cuando estén diseñando algún proyecto y les toca especificar. Y tenemos también multi-split, es decir, una condensadora con varias evaporadoras. También existen en el mercado, no son muy populares, pero existen en el mercado. Y tenemos también los tipos de sistemas de refrigerante variable. No sé si lo hayan escuchado, creo que no lo tengo aquí en la diapositiva, pero que es una condensadora grande con varias evaporadoras, muchísimas. Es como esto de aquí. Esto lo podríamos decir BRF, que es un sistema que está dividido así, que es una condensadora o sistemas de condensadoras con múltiples evaporadoras. También existe este tipo de sistema, es de alta eficiencia y es muy popular también en edificaciones grandes, incluso residencial también. El sistema de refrigerante variable BRF y el multi-split. En los sistemas comerciales, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Profesor, una pregunta. Estos equipos de enfriamiento split, o sea, que son para tipo comerciales, tipo hogar, y en comparación con los comerciales, ¿en cuáles de ellos se registra un mayor consumo de energía eléctrica? En los comerciales, porque los que vienen residenciales, los que son residenciales ya vienen de alta eficiencia, por así decirlo. Ustedes cuando se compren un equipo, por ejemplo, si es para su dormitorio, tienen que comprarse un tipo inverter. Entonces los mini split o decorativos de pared son de alta eficiencia, si es que obviamente ustedes compran uno de alta eficiencia, porque pueden venir hasta eficiencia 21, eficiencia 19, son la mayoría. Y los equipos comerciales de estas centrales normalmente se las compra de eficiencia 13, CIR 13, ¿sí? Entonces, los mini splits son los más eficientes porque obviamente son equipos comerciales que se utilizan en la mayoría de hogares y tienen que ser eficientes. Y la eficiencia en el mercado ustedes encuentran de todas las eficiencias.
inverter CIR 16, inverter CIR 19, inverter CIR 21, etc. Los que se llaman, los que les dicen ecológicos de alta eficiencia, esos no son inverter. Ojo, hay una parte que son inverter o no inverter. Que sean ecológicos no significa que son inverter. El inverter es que varía la frecuencia o se adapta a la necesidad de la zona. El ecológico que le dicen simplemente es que utiliza refrigerante ecológico R410A, pero cuando llega a la temperatura de la zona se apaga el equipo. Cuando necesita más frío se prende otra vez. Entonces tienen ese ciclado, prendido, apagado y se consume mucha energía. El inverter no se apaga. Un buen inverter, el equipo no se apaga nunca. Solo se baja a la mínima velocidad del inverter y se mantiene consumiendo mínima energía. No hay los costos de encendido y apagado. Eso es un equipo inverter de alta eficiencia, ¿sí? Entonces no se dejen engañar cuando les dicen equipo ecológico de alta eficiencia. ¿Alguna pregunta? Gracias, profesor, por Sí. la respuesta. Por ejemplo, hay inverters antiguos, equipos inverters antiguos, que se llega a la temperatura y se apaga. Entonces ese inverter no es tan eficiente porque cuando vuelve a prender hay picos de corriente, ¿sí? El inverter nuevo, los nuevos inverters no se apagan, la velocidad del ventilador baja a lo mínimo, el compresor está funcionando a lo mínimo y se mantiene. Bueno, esas aplicaciones comerciales. Ahora tenemos aplicaciones mucho más avanzadas en las cuales ya necesitamos equipos de enfriamiento de chillers, ¿sí? Que es un chiller, un enfriador de líquido, es un equipo grande que hace un intercambio de calor refrigerante-agua en el evaporador, y en el condensador puede ser refrigerante-agua o refrigerante-aire, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es enfriar el agua para yo suministrarla por medio de tuberías de hierro negro, que es el material, y por medio de bombas a mis diferentes evaporadoras, ¿sí? Todo lo que hemos hablado de evaporadoras son las mismas acá. A las evaporadoras pueden ser de pared, pueden ser cassette, pueden ser fan coil o manejadoras de aire. En vez de tener un serpentín de refrigerante, tiene un serpentín para agua, que yo les he mostrado. ¿Y de dónde viene esa agua? De un enfriador de líquido o un chiller, que puede ser enfriado por agua o enfriado por aire. Espero que esté clara esa parte, ¿sí? Igual ya vamos a ver más adelante. Enfriado por agua, aplicaciones grandes capacidades. Yo les mostré una tablita, ¿sí? Excelentes a cargas parciales. Obviamente se regulan a cargas parciales muy bien. Es decir, cuando hay baja demanda se regulan, flexibles y expandibles, ¿sí? Ocupan poco espacio. Estos equipos normalmente van en un cuarto de máquinas interior, porque no van al exterior, ¿sí? Estos están diseñados para estar en un cuarto de máquinas interior. Normalmente se los coloca en el subsuelo, ¿sí? Estos tipos de compresores ya los mencionamos, y aquí están los dos tipos de sistemas de agua helada. A ver, entonces ya hemos hablado un poco de los sistemas paquetes, centrales, split, multi-split. Mencionamos un poco del VRF. El VRF lo vamos a ver después en una sola presentación. Y ahora estamos con los tipos de sistemas de agua helada, ¿sí? Los tipos de sistemas de agua helada pueden ser condensados por aire o por agua, ¿sí? Esto ya lo hemos mencionado algunas veces, espero que esté claro. Entonces, por aire, normalmente los sistemas de por aire, el equipo, el enfriador de líquido va en la terraza, va expuesto al ambiente, porque tiene que hacer un intercambio entre aire del ambiente y el refrigerante. Los equipos por agua, como les mencionaba, normalmente van en el interior, en un cuarto de máquinas, ¿sí? Y el condensador tiene que hacer un intercambio agua-refrigerante. Pero esa agua del condensador, ¿de dónde viene? Como está aquí, miren. Vienen de una torre de enfriamiento. Ya estamos hablando de otro concepto, de otro equipo. Si ven, una torre de enfriamiento. Esta torre de enfriamiento es la encargada de enviarle el agua que necesita el condensador de este chiller.
¿sí? Y ese calor se rechaza al ambiente por medio de una torre de enfriamiento, que ya la vamos a ver cómo funciona. Entonces, los dos sistemas son iguales, desde el evaporador a las evaporadoras interiores. Es un sistema de agua, va a tener una tubería de suministro de agua, una temperatura de retorno de agua, ¿sí? Acá tienen igual el evaporador, una tubería de suministro de agua, una temperatura de retorno de agua a las evaporadoras, que pueden ser Fancol, KC, manejadoras, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos claros? Los dos sistemas, las diferencias. Sí, ingeniero. Perfecto. Esto ya lo mostramos. Y aquí está el sistema por agua. El diagrama, cuando ustedes ven un diagrama así, es un diagrama esquemático, un diagrama unifilar, ¿sí? Del sistema. Entonces aquí tenemos un sistema enfriado por agua o condensado por agua. El agua que necesita el condensador, que es carcasa y tubo, ¿se acuerdan? Viene desde una torre de enfriamiento. Esta torre de enfriamiento es la encargada de rechazar ese calor al ambiente, porque tenemos que de alguna manera rechazarlo. Y normalmente todo se rechaza al ambiente, ¿sí? Es decir, estamos extrayendo el calor de la zona, tenemos que rechazarlo y lo rechazamos el ambiente por medio de una torre de enfriamiento. Entonces ustedes aquí ven los componentes principales de un sistema. Ustedes tienen los chillers, tienen la torre de enfriamiento, las evaporadoras, tienen sus válvulas de control para las evaporadoras, tienen una tubería que se le llama de bypass, tienen el banco o el sistema de bombeo de agua, ¿sí? Que está en la parte izquierda aquí, y tienen el sistema del chiller, ¿sí? Estos chillers, como lo ven aquí, están configurados en paralelo, ¿sí ven? En paralelo se lo conoce. Están configurados en paralelo. Es decir, dependiendo de la capacidad que yo necesite en el proyecto. Por ejemplo, voy a diseñar un hospital grande. Yo ya selecciono toda mi carga térmica, selecciono cuánto necesito por zona y digo, en esta zona voy a poner un fan call, en esta voy a poner una manejadora, acá voy a poner la de refrigeración. Las transformo en necesidad de agua. Voy a decir, necesito 1600 galones por minuto de agua fría a temperatura 12 grados Celsius. ¿Sí? Entonces ustedes ya sacan todo eso y dicen necesito 1600 galones por minuto, 800 toneladas de refrigeración. Selecciono mi sistema o mi planta de agua helada. ¿Sí? Después de eso viene mi selección de mi planta de agua helada. Entonces, mi planta de agua helada yo divido en los chillers que yo quiera. Yo puedo aquí tener N chillers. Entonces digo, ok, necesito 800 toneladas de refrigeración, voy a poner 2 chillers de 400 toneladas. ¿Qué tipo de sistema voy a utilizar? ¿Por aire o por agua? ¿Qué tipo de sistema voy a utilizar? Viene mi incógnita. ¿Sí? Y si es que ya he decidido que voy a utilizar un sistema de agua helada, ¿sí? O puedo decir voy a utilizar BDF o puedo utilizar condensadoras de expansión directa, etcétera, ¿sí? Ya he decidido por agua helada, voy a decir, ok, necesito 800 toneladas, voy a diseñar con aire o con agua. Entonces yo tengo que, que ver dónde va a ser la aplicación. Por ejemplo, un sistema de enfriado por agua, como el que está aquí en Esmeraldas, muy complicado, porque ahí tienen problemas de agua, no hay agua, ¿sí? Un sistema enfriado por agua en, ¿qué les puedo decir? En Monte Sinaí podría ser complicado, tienen problemas de agua. Entonces, ustedes tienen que saber muy bien la aplicación. Por ejemplo, hay un correcto suministro de agua,
el agua no está contaminada, hay accesible fácilmente el agua, etcétera, porque aquí se va a consumir agua por la torre de enfriamiento, ¿sí? Todo eso tienen que analizar. Entonces, o acá, un sistema por aire. Hay menos complicaciones con el uso de agua. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema de enfriado por aire utiliza mucho más espacio en la terraza. Necesita una terraza muy fuerte, reforzada, más espacio, que la diferencia con el sistema por agua. El sistema por agua, las torres no ocupan mucho espacio, son más livianas y los chillers están en un cuarto interior. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces ya decido, ok, digo, voy a hacer por agua. Entonces de esos 800 toneladas de refrigeración, voy a dividirlas en N chillers. ¿Por qué? Porque todos los proveedores de chillers tienen un software. Y en ese software ellos ratean. Ellos dicen, ok, con 2 chillers tienes esta eficiencia, con 3 chillers tienes esta eficiencia, con 4 chillers tienes esta eficiencia. O normalmente lo que hacen los diseñadores es decir, colocan, hay 2 formas típicas de diseñar la planta de agua helada. Ojo, diseñan 50% de capacidad, 50% de capacidad y 50% un chiller de backup. ¿Estamos claros? Entonces tienen 2 chillers funcionando y un chiller de backup. Eso es lo típico. O la otra es, tienen 65% en un chiller y 65% en el otro chiller. ¿Sí? Entonces dividen la carga para 2 chillers al 65%. Es decir, que si se daña un chiller, el otro chiller fácilmente puede satisfacer el 65% de la carga y el 65% de la carga térmica sucede más del 80% del tiempo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. O ya depende de su cliente. Si su cliente le dice, no, yo necesito el 100% en backup, entonces ustedes ponen 100% en un chiller, 100% de backup en el otro chiller. Entonces ya depende de ustedes como diseñadores y cuáles son los requerimientos de su cliente. Y normalmente se seleccionan, se los configura en paralelo, como están aquí. Es decir, este chiller enfría su parte, este chiller enfría su parte, este chiller enfría su parte, se juntan y se van al sistema. Tengo una tubería de suministro de agua y una tubería de retorno de agua. Perfecto, sí, avancemos un poquito más. Entonces, estas son las dos diferencias. La diferencia es que acá no hay torre de enfriamiento, ¿sí? Entonces, la comparación enfriado por aire, bajo mantenimiento, sistema compacto, utiliza mayor espacio en la terraza, tienen que tener una terraza más reforzada porque son pesados, ¿sí? Son mucho más costosos los enfriados por aire que los enfriados por agua, pero los enfriados por agua necesitan adicional otro equipo que es la torre de enfriamiento y se compensa. Los enfriados por agua son mucho más eficientes, ojo, los enfriados por agua son más eficientes y tienen una vida útil mucho más larga. ¿Por qué? Porque no están en contacto con el medio ambiente. En cambio, los enfriados por aire están en contacto con el ambiente, con la lluvia, con el sol, etcétera, y tienen una menor vida útil. Entonces ya depende de ustedes como diseñadores cuál es el que van a seleccionar. A ver, un chiller es prácticamente lo mismo que un sistema de refrigeración que lo revisamos al inicio del curso. Sistemas de compresión de vapor. Tienen su condensador, tienen su evaporador, tienen su compresor, tienen sus dispositivos de expansión. Igualito, los mismos componentes. Adicionales a otros componentes típicos de los chillers para su protección de todo, ¿sí? Entonces, este es un chiller enfriado por aire y aquí ustedes tienen los componentes. Miren, evaporador, condensador, compresor, dispositivos de expansión. Lo mismo, por dentro de este circuito de refrigeración fluye refrigerante, ojo.
fluye refrigerante. Siempre estamos utilizando refrigerante. Simplemente que en este evaporador ya yo utilizo este refrigerante, la energía del refrigerante para enfriar agua. ¿Sí? En los chillers es típico utilizar para chillers pequeños refrigerante R410A, para los chillers grandes R134A y R407C. Ojo, este es un chiller enfriado por agua, lo mismo, tiene su panel de control, este dibujo que ustedes ven aquí es un compresor centrífugo, ¿sí? Es un compresor centrífugo. Miren, acá está el motor, el evaporador, el condensador. Y aquí tienen, miren, la tubería para conectar el agua. Ya, hay unos conceptos que son los diferenciales de temperatura, ¿sí? Los diferenciales de temperatura, que es lo que hemos estado hablando en frío agua, pero ahí vienen los diferenciales. Entonces en el evaporador la diferencia de temperatura, el diferencial es la diferencia entre la temperatura del agua de entrada y de salida. Como les indicaba, normalmente los diseñadores utilizan un delta T de 10 grados Fahrenheit. Hay otros diseñadores que les gusta hacer con 14 grados Fahrenheit y hay otros más con 16 grados Fahrenheit de delta T. Es decir, la diferencia entre temperatura de suministro del agua y retorno del agua. ¿Sí? El diferencial en el condensador es la diferencia de la temperatura de entrada del agua entre la salida y la entrada. Y en el evaporador es la diferencia de la temperatura de la entrada del aire entre la entrada y la salida. ¿Sí? Miren, en el condensador enfriado por agua, el diferencial de temperatura es la diferencia entre la temperatura del agua de entrada y salida. Es decir, la temperatura del agua que viene desde la torre y la que sale hacia la torre. En el enfriado por aire es la diferencia entre la temperatura del aire del ambiente de entrada y la salida del aire de entrada. Entonces, aquí está, miren, en el enfriado, en los sistemas por agua, miren, tenemos unos diferenciales de temperatura de 10 grados en el condensador y de 10 grados Fahrenheit en el evaporador. Es decir, la temperatura de entrada a la torre de enfriamiento es 85 grados Fahrenheit típico y de salida 95. Aquí está al revés, les cuento. Si ven, aquí está al revés. A la entrada del condensador es 85, de la que sale de la torre. 85, porque la torre, ¿qué es lo que hace? Es enfriar ese agua. Entonces, 85 grados Fahrenheit entra al condensador y 95 grados Fahrenheit sale del condensador hacia la torre de enfriamiento. Tengo un diferencial de 10 grados. Esto es típico, la mayoría de chillers se les selecciona así cuando están especificando, ¿sí? 95 grados Fahrenheit la temperatura de salida del condensador y entre 85. En el evaporador normalmente tenemos una temperatura de salida de 44 grados Fahrenheit que yo les mencionaba y de retorno o al evaporador de 54 grados Fahrenheit, ¿sí? O ustedes pueden tener una temperatura de suministro de 44 grados Fahrenheit y una temperatura de retorno de 58. Ahí tendríamos un delta T de 14, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mencioné? Y aquí están las temperaturas típicas, miren, en el evaporador 72, 55 y etc. En este es el enfriado por aire, los diferenciales de temperatura. Normalmente tenemos un diferencial de temperatura en el condensador de 20 grados, es decir, tenemos el aire ambiente que puede estar ¿qué les puedo decir? 106 menos 20. 106 menos 20. 86. 86. 86 es la temperatura del ambiente. Está bien, ¿sí? 86, ¿sí? Entra el aire y sale a 106, ¿sí ven? Es el intercambio que hace. Profesor, ¿Sí? ¿eso que está ahí arriba qué es? ¿Son molinos El de viento? intercambio que... ¿Eso que está ahí arriba qué es?
Son El máquinas de ventilador, en lo que hemos ventilador. visto, el ventilador, recuerden, aquí miren, en esta partecita que ustedes ven aquí. A ver, déjenme ver, creo que... Veamos. Ya, aquí está, miren. En este chiller es enfriado por aire. Acá arriba, si ustedes ven algo, si ven que sobresale, aquí tienen un ventilador que está representado como estos de aquí, que está aquí, miren. Son un ventilador axial, que se les conoce. Ese ventilador es el que hace el movimiento del aire, pues a través del serpentín. Y eso es lo que se representa aquí, pues. El serpentín del condensador, y el ventilador. Es un ventilador, ¿sí? Es una representación del condensador. Y en el área del evaporador, que es igualito al otro, ¿sí ven? Igual que al enfriado por agua, el evaporador, con el enfriado por aire, el evaporador, tenemos igual un delta T de 10 grados, 44, 54, o ya les digo que pueden diseñarse a 14 o 16 del delta T, o 12 incluso. Entonces estas son condiciones estándar, ojo, estándar, pero ya depende de su proyecto, cómo ustedes lo vayan a diseñar, etc. Aquí están los diferenciales de temperatura, para que los puedan tener ahí cuando estén diseñando un chiller y no se olviden. Condiciones estándar, 2.4 galones por minuto por tonelada de refrigeración en el evaporador. En el condensador, es decir, en la torre de enfriamiento, tengo 3 galones por minuto por tonelada de refrigeración. ¿Sí ven? Entonces, ustedes cuando visitan a un proyecto y no tenga placa la torre de enfriamiento y ustedes ya saben que el chiller es de 400 toneladas, ¿cuántos galones por minuto debería manejar esa torre? Si el chiller fuera de 400 toneladas. A ver, si yo tengo un chiller de 400 toneladas a condiciones normales y necesito seleccionar una torre de enfriamiento, ¿cuántos galones por minuto debería tener esa torre de enfriamiento? Por puntos extra, a ver. 1200. Ahí está la 200. respuesta en la diapositiva. 1200 galones debería tener la torre de enfriamiento. ¿A qué temperaturas de funcionamiento de la torre? 95, 85. 86. 95, 85. ¿Ah? Entonces ya saben seleccionar una torre. 95, 85, 1200 galones. Simplemente les toca decidir qué torre de enfriamiento utilizar, que hay varios tipos. Me colocan el nombre en el chat, por favor. Todos los que respondieron. Entonces ya pueden seleccionar una torre. Eso es típico. Ustedes van a un proyecto, no hay ninguna placa de ningún equipo, tienen que estar adivinando las cosas. Es un proyecto viejo que les dicen tengo que cambiar una torre de enfriamiento. Entonces ustedes ya saben que es 3 galones por minuto por cada tonelada de refrigeración en la torre a condiciones estándar. ¿Sí? Perfecto. Flujo de aire. El flujo de aire también, si no tienen los datos de una manejadora, ustedes pueden ser 400 FM por tonelada a condiciones estándar. Son parámetros importantes que nos pueden servir muchas veces. Entonces, ya tenemos lo que es el chiller. Ahora vamos a los elementos que se los conoce elementos fuera del chiller, que son las bombas, las torres de enfriamiento y los equipos terminales, pero que ya lo hemos visto como las manejadoras, los fan coils. ¿Sí? Entonces esta es una unidad manejadora tipo fan coil, como ya lo revisamos todo, lo voy a pasar. Una manejadora, ¿sí ven? Ya lo revisamos todo, lo voy a pasar. Y esto es una torre de enfriamiento. Una torre de enfriamiento, como la ven aquí. Miren, tienen una entrada de agua que está en la tubería que está acá arriba, ¿sí ven?
En la parte superior siempre es la entrada de agua. Y tienen una salida de agua que está acá abajo, en la parte inferior, en la bandeja. Entonces ingresa el agua por acá arriba, se enfría, hace un enfriamiento evaporativo, un enfriamiento adiabático y se va al chiller de retorno y hace un intercambio de 10 grados. Esta torre de enfriamiento simplemente es una carcasa, tiene unos rociadores, tiene unos ventiladores y tiene un relleno que es por donde va cayendo el agua y se va enfriando. Esos son los componentes de la torre de enfriamiento. Y es la encargada de rechazar el calor al ambiente de ese refrigerante que está yéndose por el condensador del chile. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que vamos a quedar hasta aquí para hablar un poco del examen. Simplemente les voy a indicar la clasificación de las torres. Según el flujo entre el agua y el aire, recuerden que entra agua acá arriba, miren, con estos rociadores, el agua cae por la torre y se hace un intercambio entre aire y agua. Entonces, según el flujo del agua y del aire, se clasifican en contraflujo, flujo mixto o flujo cruzado. Contraflujo, flujo mixto y flujo cruzado. Y las torres de enfriamiento se clasifican en torres abiertas y torres cerradas, ¿sí? Que ya los vamos a ver después, pero esa es la clasificación. Contraflujo, flujo mixto, flujo cruzado, torre abierta, torre cerrada. La torre abierta consume más agua, la torre cerrada consume menos agua, ¿sí? Entonces esa es la clasificación y nos quedamos ahí hasta el momento. A ver, para el examen lo tenemos el próximo jueves, ¿no? El jueves tenemos el examen, ¿no? ¿Me confirman? Sí, profesor. Ya, el examen no es nada complicado, simplemente revisen la información que les he enviado. El examen van a hacerlo en el aula virtual, 15 preguntas tipo test, ¿sí? Que van a contestarla, cada pregunta vale 2 puntos, 30 puntos, y van a tener que hacer un trabajo que lo voy a subir al aula virtual, para que lo entreguen hasta la medianoche del día jueves, ¿sí? El examen tipo test va a estar habilitado desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Van a tener 60 minutos para contestar 15 preguntas que no son nada complicadas, ¿sí? Y en la parte de desarrollo van a poderla realizar individualmente y la suben al aula virtual en el transcurso del día. ¿Estamos claros? La parte del test es que es teoría o ejercicios Sí, chiquitos. la clase del test es teoría, conceptos y responder preguntas múltiples. La clase del test, 15 preguntas, dos puntos por pregunta. Profesor, una pregunta. Sí, Lo que es de la parte del test, o sea, de 7 a 9, yo lo puedo hacer a las 8 o a las 7, porque es una hora que me da para responder, ¿no? sí, exactamente. Lo pueden hacer a la hora que ustedes quieran, pero tienen 60 minutos que les van a correr en el aula virtual. Ya, listo. O sea, no hay que conectarse a ningún lado el día jueves. No, directamente ustedes en el aula virtual lo realizan, ¿sí? Ya, listo, gracias. Sí, tienen Profe, 60 minutos. Para el Perdón. examen, para el examen necesitaremos las tablas de ASRAE, los estándares o no. No, el examen de desarrollo, va a ser similar a la lección que tomamos, al trabajo en clase que realizamos, ¿sí? Algo similar a un ejercicio de aplicación de la psicometría, puede ser que esté la planilla de las manejadoras y otra selección de equipos, etcétera, ¿sí? Un poco más avanzado, pero similar al que hicimos el trabajo en clase, el que tienen que subirlo. Y el tipo test es preguntas de concepto, de escribir y de selección múltiple. 15 preguntas. ¿Está claro? Una pregunta, profesor. En el académico dice que el examen es de 8 a 10. ¿El examen, la próxima semana se tomará a esa hora o será la hora Ok, normalmente de clases? no lo he visto. Entonces lo voy a habilitar de 8 a 10. Y ustedes lo hacen
en el transcurso que quieran, ¿sí? De 8 a 10. Ok. ¿Estamos claros? De 8 a 10 lo voy a poner. Listo, profesor. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Igual yo voy a estar conectado de 8 a 10 por cualquier pregunta que tengan en el Teams. Voy a crear una reunión, yo voy a estar conectado y si tienen alguna pregunta me la hacen saber, pero ustedes pueden ingresar al examen del tipo test a la hora que quieran, ¿sí? Porque los voy a habilitar por 60 minutos. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Ok, Gracias. perfecto. Entonces, mucha suerte en el examen, revisen